Imagínate esto. Estamos en el año 1898. El mundo aún funciona con barcos de vapor, telegramas y lámparas de gas. Faltan más de 10 años para que el Titanic siquiera sea diseñado, para que sus planos existan sobre una mesa, para que alguien piense en construir el transatlántico más imponente de la historia. En medio de ese contexto, un escritor prácticamente desconocido, llamado Morgan Robertson, publica una novela que, en su momento, pasa casi desapercibida. No genera grandes ventas, no aparece en titulares, no revoluciona la literatura. Es simplemente un libro más entre miles. El título original es Futility, futilidad, un nombre casi profético. Años más tarde, sería reeditado con un título mucho más llamativo, The Wreck of the Titan, o El naufragio del Titán. Y aquí comienza el misterio, porque lo que Robertson escribió no fue simplemente una obra de ficción, sino una predicción tan precisa, tan inquietante, que incluso hoy sigue provocando escalofríos. En las páginas de su novela, Robertson describe un barco gigantesco, el más grande y lujoso jamás construido por manos humanas, un coloso de acero que representa el pináculo de la ingeniería naval, un navío tan majestuoso que la prensa, en la ficción, lo llama insumergible, un navío que, según todos, está destinado a conquistar el Atlántico sin riesgo alguno. ¿Te suena familiar? Pero espera, porque esto apenas empieza. Robertson detalla que el Titan, el barco de su historia, transporta a la élite más adinerada del planeta, aristócratas, magnates, empresarios y celebridades de la época. Viajan en camarotes enormes y lujosos con todo tipo de comodidades. Para ellos, cruzar el océano es casi una fiesta flotante. Nada puede salir mal. Pero, como sabes, lo peor está por suceder. En una fría noche de abril, envuelto por la oscuridad del Atlántico Norte, el gigantesco barco ficticio de Robertson choca contra un iceberg. No contra una tormenta, no contra rocas, no por un incendio, sino específicamente contra un iceberg, del mismo modo que ocurriría más de una década después con el Titanic real. Y aquí es donde el detalle se vuelve casi aterrador. El impacto ocurre en la misma región del Atlántico, en el mismo mes del año, y desencadena un hundimiento que se traga el barco en cuestión de horas. Si tú leyeras la novela sin saber la fecha en la que fue escrita, podrías jurar que Robertson está describiendo el Titanic, palabra por palabra, como si hubiera estado ahí, como si hubiera viajado en el tiempo, como si hubiera visto el desastre y luego regresado para escribirlo. Pero no. Robertson escribió todo esto 14 años antes de que el Titanic siquiera fuera imaginado por los ingenieros de Harland and Wolff. 14 años antes de que cualquier ser humano pronunciara el nombre Titanic. 14 años antes de que la White Star Line anunciara sus enormes sueños. Y aún hay más, porque las similitudes no se detienen en la trama, también aparecen en los detalles técnicos. En la novela, el Titan mide 244 metros de largo. El Titanic real mediría 269 metros. La diferencia es mínima, especialmente considerando que en 1898 nadie había construido algo tan enorme. El Titan en la novela viaja a 25 nudos, el Titanic real a 22,5 nudos. Es decir, prácticamente la misma velocidad. Ambos barcos llevan a bordo un número insuficiente de botes salvavidas. Robertson describe que el Titan transporta solo la mitad de los botes necesarios para salvar a todos los pasajeros. El Titanic real, también. La White Star Line creía que los botes eran solo un adorno reglamentario. El barco, según ellos, era prácticamente insumergible. Las coincidencias son tantas que cuesta llamarlas coincidencias. Incluso el número de pasajeros afectados es parecido. En la novela, mueren más de la mitad de las personas a bordo debido a la falta de botes. En el Titanic real, la cifra es casi idéntica. Más de 1.500 personas pierden la vida en parte por el mismo error trágico. Pero lo más perturbador es que Robertson no era un experto naval.
ni un ingeniero, ni un científico especializado en transporte marítimo. Era un escritor con una imaginación vívida, o al menos eso creía el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que describiera con tanta precisión un desastre que ocurriría 14 años después? ¿Por qué escribió sobre un barco gigantesco llamado Titan que se hunde contra un iceberg en abril, exactamente como el Titanic? Hay varias teorías, algunas más racionales, otras más misteriosas. Hay quienes dicen que Robertson simplemente se basó en tendencias de la época. Los barcos transatlánticos eran cada vez más grandes, cada vez más rápidos, cada vez más lujosos. Era lógico imaginar uno gigantesco. También se sabe que los icebergs representaban un peligro real en el Atlántico Norte, y la falta de botes salvavidas era algo común en esa época. Se consideraban innecesarios en barcos a prueba de todo. Eso explicaría algunas coincidencias, pero no todas, porque mientras más comparas los detalles, más extraño se vuelve todo. Otros piensan que Robertson tenía una especie de intuición extraordinaria, una capacidad casi profética para imaginar futuros problemas basándose en la lógica, como quien predice que una máquina demasiado poderosa puede fallar, o que la arrogancia humana siempre termina en tragedia. Pero luego está la teoría más fascinante, la que muchos prefieren, que Robertson tuvo un destello de inspiración inexplicable, un presentimiento, una visión, una advertencia. Durante años, aún después del desastre real del Titanic en 1912, los lectores volvieron a su novela con una mezcla de asombro y escalofrío. El mismo Robertson, presionado por la prensa, negó tener capacidades sobrenaturales. Dijo que todo se basaba en conocimiento técnico y sentido común. Aún así, nunca pudo explicar por qué eligió el nombre Titan tan parecido a Titanic, ni por qué describió un hundimiento prácticamente idéntico, ni por qué su ficción coincidió incluso en detalles que él no podía conocer sobre ingeniería naval futura. La historia, su historia, se volvió leyenda, porque más allá de las explicaciones lógicas o místicas, hay algo que permanece, la sensación inquietante de que a veces la realidad sigue un guión escrito mucho antes de que ocurra, un guión que alguien de alguna manera parece haber leído antes que todos. Y eso es lo que hace a Futility tan fascinante. No es solo una novela antigua, es un espejo del Titanic, escrito 14 años antes de que el Titanic existiera. Una coincidencia tan precisa que incluso hoy, más de un siglo después, sigue sin tener una explicación totalmente convincente. Un misterio que de alguna manera continúa flotando en las aguas frías del Atlántico Norte. Mientras más se analiza el caso, más difícil resulta encasillarlo en una explicación simple. Y por eso han surgido tres grandes teorías que hasta hoy dividen a historiadores, literatos, ingenieros navales, aficionados al misterio y curiosos de todo el mundo. Esta es la teoría más aceptada por quienes prefieren explicaciones lógicas y científicas. Se basa en la idea de que Morgan Robertson no predijo nada sobrenatural. Simplemente observó su época con una mirada crítica y extraordinariamente lúcida. A finales del siglo XIX, el mundo vivía una especie de carrera tecnológica, especialmente en la industria naval. Los grandes imperios querían dominar los mares y las compañías de transporte competían por construir barcos cada vez más grandes, rápidos y lujosos. Era un símbolo de poder, progreso y prestigio. Robertson, que había sido marinero y conocía muy bien el mundo marítimo, sabía que esta carrera tenía un precio. La seguridad no siempre era prioridad. Había buques enormes navegando con estructuras poco probadas, velocidades peligrosas y, sobre todo, muy pocos botes salvavidas. Para muchos capitanes y armadores de la época, los botes eran un estorbo estético o un gasto innecesario. Así que, según esta teoría, Robertson simplemente tomó todas esas tendencias, el gigantismo naval, la arrogancia tecnológica, la falta de medidas de seguridad, y las llevó al extremo para escribir una historia de advertencia. Su novela Futility no era una profecía, sino una crítica disfrazada de ficción. Una forma de decir, si seguimos así, algo terrible ocurrirá. ¿Era posible que un barco gigantesco se hundiera por un iceberg? Robertson sabía que sí.
Los icebergs siempre habían sido un peligro real en el Atlántico Norte, especialmente en abril, cuando bajaban en masa desde los glaciares. Él conocía la ruta, conocía el mar, conocía la soberbia de algunos capitanes. Según esta teoría, todo se reduce a una combinación lógica de factores marítimos. Nada más. Pero aquí surge el problema. La precisión. No solo predijo el tamaño del barco o el impacto con un iceberg. Acertó en detalles tan minuciosos y específicos que incluso los expertos encuentran difícil llamarlo simple intuición. Por eso surge la segunda teoría,